para entender más y mejor la palabra de Dios que acaba de ser proclamada y de manera especial el Evangelio, vale la pena hacer un contexto. San Mateo, autor de este Evangelio, le escribe a los que llamamos los judaizantes, es decir, los que eran judíos y por la predicación del Evangelio se habían hecho cristianos, se habían convertido al cristianismo. Y a esa comunidad de judíos conversos, Mateo hace toda una catequesis, ayudándoles a entender que el paso que habían dado era importante, pero que era necesario descubrir el mensaje de fondo que estaba en la misma palabra de Dios. Ello porque muchos de los judíos convertidos al cristianismo querían seguir con las mismas tradiciones, con lo que ellos habían aprendido en su momento. O se escandalizaban ante los cambios que el Espíritu suscitaba en la primera comunidad cristiana, debates que luego aparecerán de una manera más clara también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Pablo y los apóstoles salen a predicar. Así entonces, escuchamos en estos últimos domingos una serie de discursos donde Jesús está como en una discusión con los fariseos, con los saduceos. Y ellos incluso, lo escuchamos la semana pasada, quieren poner a prueba a Jesús. Un maestro de la ley le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dice el texto, para poner a prueba a Jesús. O sea, hay un diálogo no exento de cierta tensión entre Jesús y los judíos y los fariseos. Aquí acabamos de escuchar este pasaje donde Jesús de alguna manera les llama la atención y los invita a que tomen conciencia de que no solamente por el conocimiento de la ley se van a salvar. Ese era el problema que esgrimían entonces. Como yo conozco la ley, como yo hago parte de este pueblo elegido, eso me basta para salvarme. Jesús lo dice también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, dijo, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a darle plenitud. De allí el paso entonces que Jesús está queriendo dar con los judíos y con los fariseos. Aquellos den el paso a darle un significado más radical a la ley para que no sea simplemente el cumplimiento de ritos, el culto, lo que crean que los salve, sino que vayan más allá. Los profetas dirán, misericordia quiero y no sacrificios. Y entonces Jesús los exhorta para que tengan su rito, como nosotros, que venimos a la Eucaristía,
que celebramos los sacramentos, que tenemos actos de piedad, como por ejemplo acá estamos en este templo parroquial de San Pablo Apóstol y vemos que hay una decoración al fondo en el templo, un gran rosario. Estamos celebrando el mes pasado, el mes de las misiones, y por eso ese rosario que tiene los 5 colores es un rosario misionero. Cada color representa un continente. Es una expresión de un acto de piedad, donde ponemos la mirada en Nuestra Señora, con ella meditamos los misterios de la salvación y sin duda alguna tenemos que asumir un compromiso nuevo de vida. La palabra de Dios hoy, como se los decía al inicio de la misa, es fuerte. Tanto la primera lectura de Malaquías, este gran mensajero, eso significa el nombre de Malaquías, mensajero, como el Evangelio, nos invita a ser coherentes y tiene varios niveles en esa exigencia. Uno de ellos es lo que Jesús dice a los encargados del culto, lo que dice también Malaquías a los sacerdotes. Y hoy pudiéramos decir, los está diciendo el Señor a nosotros, a los obispos, a los presbíteros, a los clérigos en general, a los que tenemos responsabilidades también en la comunidad. Es la invitación que hace entonces a la iglesia, institución, para que demos un testimonio coherente de vida. El Papa Francisco nos lo ha dicho de 1000 formas. A los sacerdotes, a los obispos, nos ha dicho, tengan olor de oveja, sean generosos, miren al pobre, sean disponibles siempre para el servicio misionero. No pongan, dice el Papa, y lo dijo en Medellín en la última visita que tuvo acá con nosotros, en Colombia, en Medellín, decía, la iglesia no tiene aduanas, la iglesia tiene que ser de puertas abiertas. Allí hay una invitación grande del Papa para que nosotros tengamos con nuestra manera de vivir una posibilidad de anunciar el Evangelio. En la homilía en el aeropuerto La Herrera, cuando el Papa hablaba de distribuir el pan a los que lo necesitan, dice, ¿no será que de pronto por la manera de vivir estamos impidiendo que muchos se sacien del pan de la vida? Es eso lo que acabamos de escuchar. Y en ese sentido, el Papa nos habla a nosotros, los ordenados, los ministros ordenados, pero también nos está invitando a todo el pueblo fiel, al pueblo creyente, a ustedes, queridos hermanos, para que cada uno en la familia, en el trabajo, en el estudio, donde se encuentren, den verdadero testimonio del Señor. Vivan con alegría la fe, de tal manera que muchos de los que los miren puedan decir, vale la pena ser católico. Esa tiene que ser nuestra tarea. Y no porque impongamos, sino porque atraemos con nuestro testimonio. Porque no imponemos cargas, fardos pesados, sino que, como lo dice Pablo en la segunda lectura que escuchamos a los tesalonicenses, hablábamos como una madre, con cuidado, con ternura. Les ofrecíamos una palabra que no es nuestra, sino que es palabra de Dios,
para que escuchándola puedan asumir una vida verdaderamente feliz, reconciliada y en paz. Estamos entrando a la recta final del año litúrgico en la iglesia, domingo 31. Y vamos entonces ya a escuchar textos que nos invitarán a una evaluación, que pudiéramos partir de una pregunta o hacer a partir de una pregunta. ¿He crecido en mi fe en este año próximo a terminar? ¿He dado testimonio coherente de mi fe para aquellas personas con quienes me encuentro? San Pablo, patrono de esta comunidad parroquial, fue testigo valiente, fue piedra de escándalo para muchos, porque los interrogó, porque les anunció el Evangelio, fue signo de contradicción como Jesús. Que así nosotros, sacerdotes y fieles, podamos alegrarnos por el testimonio del resucitado y que muchos viéndonos puedan decir: vale la pena imitarlos, vale la pena ser católicos en una iglesia comprometida, en una iglesia en salida, como dice el Papa, en una iglesia de puertas abiertas, de corazón traspasado por el amor que se hace pasión, como dice Jesús, como dijo el Papa Francisco en nuestra visita a Colombia. Que así pues vivamos con entereza esta nuestra fe, y ahora que nos disponemos a acompañar a los fieles difuntos en este mes de noviembre que comenzamos, por ellos oramos y a ellos los encomendamos al Señor y a ellos les pedimos que intercedan por nosotros ante el Padre Celestial. Amén.